Una mujer dejó que su hija Kelly, de 4 años, montara su triciclo en el patio de su complejo de apartamentos. Sin embargo, cuando salió unos minutos más tarde para llamar a la niña a casa, la niña no estaba por ningún lado. La madre se puso en contacto con la policía, que inmediatamente inició una búsqueda. Inspeccionaron todo el complejo, así como los apartamentos de sus residentes, pero no encontraron ni a Kelly ni su bicicleta. Esto se prolongó durante 2 largos años, durante los cuales los investigadores nunca dejaron de intentar resolver este misterioso caso, y finalmente hubo un giro inesperado en la investigación. Gracias a esto, los detectives se enteraron de la impactante verdad sobre la desaparición de la niña. Kelly vivía en Rochester con su madre Judy. La mujer se había divorciado del padre de la niña, pero mantenía una relación amistosa con él, por lo que visitaba regularmente a su hija. Para mejorar su situación financiera y cumplir el sueño de su hija de un viaje a Disneyland, Judy tomó un trabajo de medio tiempo entregando revistas a los residentes de su vecindario. En la tarde del 23 de mayo de 1994, la mujer estaba en su casa preparando ejemplares de la publicación para su distribución. En ese momento, alrededor de las 18:45 horas, Kelly pidió salir al patio a montar en bicicleta. Judy miró por la ventana y, al ver a muchos otros niños en el patio de recreo, dejó salir a su hija durante unos minutos, instruyéndola para que no se alejara del edificio. La niña salió corriendo mientras su madre continuaba trabajando, planeando llevar a Kelly a McDonald's poco después. Una vez terminada la preparación, Judy llevó las revistas al coche con la intención de recoger a su hija de camino a casa. Sin embargo, la niña ya no estaba en el patio. Después de llamar a Kelly en vano, la mujer caminó por el complejo, preguntando a los vecinos si habían visto a la niña. Varias personas respondieron que notaron a Kelly jugando con otros niños, pero nadie sabía a dónde había ido. Además, nadie escuchó el sonido de su triciclo. Era característico que traqueteara cuando la niña rodaba por el asfalto. El pánico se apoderó de Judy. Sus gritos fueron escuchados por los vecinos que se sumaron a la búsqueda. Pero ni la niña ni su bicicleta fueron encontradas. El complejo de apartamentos estaba rodeado por una valla que separaba las casas de una carretera muy transitada y una parte importante de su territorio estaba ocupado por árboles. La mujer estaba segura de que su hija de 4 años no podía haber salido sola del patio. En primer lugar, Kelly nunca desobedeció a su madre y no fue deliberadamente más allá de lo permitido, y en segundo lugar, la niña físicamente no podría haber recorrido mucho en su pequeña bicicleta. Judy, asustada, llamó a la policía. Los agentes de la ley llegaron inmediatamente al lugar y comenzaron a peinar el territorio del complejo, así como el espacio que lo rodeaba. A ellos se unieron rescatistas y adiestradores de perros con perros. Al mismo tiempo, los agentes comenzaron a revisar metódicamente todos los apartamentos de cada edificio del complejo. La policía consideró poco probable que la niña pudiera haber desaparecido sin dejar rastro fuera de sus límites. En cambio, si asumimos que Kelly fue secuestrada por alguien, entonces las sospechas recayeron principalmente en uno de los residentes locales. Era difícil imaginar que alguien de afuera pudiera entrar en el territorio sin ser visto, acercarse al patio de la niña, agarrarla, arrastrarla al automóvil, y todo esto a plena luz del día cuando había gente alrededor. Los residentes del complejo, que tenía 300 apartamentos, dejaron entrar voluntariamente a los agentes de la ley y sinceramente querían ayudar. Si los propietarios no estaban en casa, la policía irrumpía utilizando las llaves maestras proporcionadas por el gerente. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. Ni Kelly ni su bicicleta fueron encontradas en ninguna de las viviendas ni en ningún otro lugar del territorio. Cerca de las 4 de la madrugada, el caso fue reclasificado como secuestro. Los detectives se encargaron de la investigación, empezando por averiguar si había alguna persona en el entorno de Kelly y su madre que pudiera tener malas intenciones hacia ellos. Judy rechazó la suposición de que su exmarido pudiera estar involucrado en la desaparición de su hija.
Tenía una relación cálida con la niña y no tenía motivos para el secuestro. En cambio, la mujer llamó la atención del investigador sobre su vecino de 22 años llamado Mark Christie, que se había instalado recientemente en el complejo con su esposa y su hijo de 1 año y medio. El comportamiento de este hombre le pareció extraño a Judy y la puso en guardia. En particular, durante una de sus conversaciones casuales en el patio, Mark dijo que había estado mirando a todas las niñas pequeñas del complejo y llegó a la conclusión de que Kelly era la más bonita de ellas. En otra ocasión preguntó si la niña le diría a su madre si alguien intentaba tocarla. Al escuchar una respuesta afirmativa, el hombre terminó apresuradamente el diálogo. Después de estos incidentes, Judy trató de evitar comunicarse con Mark y no dejó que su hija se acercara a él incluso en su presencia, aunque la niña había jugado a menudo con su hijo antes. Otro detalle que llamó la atención de la mujer, pero al que inicialmente no le dio mucha importancia, se refería a la apariencia de Mark inmediatamente después de la desaparición de Kelly. Cuando salió corriendo a buscarla, Judy vio a un vecino que supuestamente acababa de salir al patio de recreo con su hijo pequeño. Cuando se le preguntó si había visto a la niña, el hombre respondió negativamente y la madre de la niña notó que sus zapatillas no tenían cordones. Los detectives decidieron hablar con Mark y lo llevaron a la comisaría. Allí, el hombre negó cualquier participación en la desaparición de Kelly e incluso accedió a someterse a una prueba de polígrafo que no mostró signos de engaño en sus palabras. Además, la propia Judy le proporcionó una coartada al confirmar que vio al vecino en el patio exactamente cuando estaba buscando a su hija. Además, durante un registro preliminar del apartamento de Mark, la policía no encontró ni a la niña ni a su bicicleta allí. En vista de esto, fue retirado del círculo de sospechosos. Los investigadores verificaron cuidadosamente todas las versiones posibles, incluida la participación de la propia Judy. La mujer comprendía tales procedimientos, aunque aumentaban su sufrimiento. Hizo todo lo posible para asegurarse de que la historia de la desaparición de Kelly apareciera en los medios con la mayor frecuencia posible. Fue cubierto en vallas publicitarias y volantes. En los primeros meses de la búsqueda, se recibieron más de 1000 mensajes de ciudadanos informando sobre el posible paradero del niño. Sin embargo, ninguno de ellos ayudó a atraer a Kelly. Pasaron 2 años de intentos persistentes para encontrar a la niña. Judy contó con el apoyo de ciudadanos solidarios que ayudaron a difundir información e incluso recaudaron $100,000 en recompensas por información que ayudaría a resolver el caso. La mujer logró que la historia de su hija se escuchara en la televisión nacional, en el show de Oprah Winfrey y en un programa de crímenes sin resolver. Además, Judy negoció con empresas, tiendas y transportistas para que se distribuyeran regularmente folletos sobre Kelly a los clientes, se colocaran en las oficinas y en el transporte. Y 2 aerolíneas acordaron adjuntarlos con los sobres de los boletos. Y entonces, cuando parecía que esta misteriosa desaparición quedaría sin resolver, ocurrió un suceso inesperado. El 9 de agosto de 1996, una mujer agitada llamó a la policía. Dijo que quería divorciarse de su esposo debido a su comportamiento misterioso y buscó la custodia de su hijo. Y cuando, durante una discusión, ella le contó su decisión, él, para ablandarla, confesó que fue él quien mató a Kelly Poulton. Conmocionada por esta noticia, la esposa, tomando a su hijo, se dirigió inmediatamente a su padre, desde donde llamó a la policía. Nombró a su esposo. Resultó ser el mismo Mark Christie. Su confesión desconcertó a los detectives porque el apartamento del hombre ya había sido registrado minuciosamente en un momento. Y él mismo había proporcionado una coartada al aparecer en el patio poco después de la desaparición de la niña. Además, de acuerdo con la ley estatal, la información recibida de uno de los cónyuges se consideraba confidencial y no podía ser prueba de culpabilidad en los tribunales. Por lo tanto, incluso si Mark realmente cometió este crimen, la policía no tenía derecho a arrestarlo o interrogarlo sobre la base de las palabras de su esposa. Sin embargo, el detective Crow, que habló con la mujer, decidió hablar con su marido a toda costa.
Pronto se enteró de que unas semanas después de la desaparición de Kelly, Mark y su familia se habían mudado de ese complejo de apartamentos. El motivo fue una queja de los padres de dos niñas sobre el comportamiento indecente del hombre. Resulta que estaba de pie desnudo en la puerta de su apartamento. Aunque el incidente no tuvo consecuencias graves, ya que Mark estaba formalmente en su propia casa, el detective Crowe lo consideró extremadamente sospechoso. Mark se instaló en otra ciudad, a 80 kilómetros de Rochester. El detective acudió hasta allí, pero en lugar de él, encontró a su madre en casa, quien dijo que su hijo se negaba a hablar con la policía sin su abogado, con el que ya se había puesto en contacto. Parece que Mark supuso que su esposa les había contado a los agentes de la ley los detalles de su conflicto. El detective Crowe se dio cuenta de que, dado que la confesión se había expresado en una conversación privada entre los cónyuges, no podía usarse en la corte. Por lo tanto, las posibilidades de obligar al sospechoso a responder eran extremadamente pequeñas. Pero Crowe no se iba a rendir. Mientras hablaba con la madre de Mark, el hombre mismo se acercó a él. El detective logró persuadirlo de que fuera al restaurante más cercano para responder algunas preguntas sobre el caso de Kelly mientras tomaban un café. Sorprendentemente, Mark aceptó, pero con la condición de que después de eso, Crowe lo llevaría a su abogado. Al encontrarse solos en la mesa, el detective mantuvo una conversación informal, evitando presionar al interlocutor, y tales tácticas dieron sus frutos. Mientras esperaba la orden, Mark de repente comenzó a hablar. Admitió que se arrepentía de lo que le había hecho a Kelly, porque desde entonces su conciencia había sido atormentada y la imagen de la niña en los volantes lo había perseguido en todas partes. El detective continuó actuando con cautela, para no asustar al hombre. Crowe sugirió que la muerte de la niña podría haber sido un accidente provocado por el propio Mark. En respuesta, se preguntó a qué pena podría ser condenado. Y cuando escuchó que habían pasado unos 25 años, se indignó por tal injusticia. El hombre dijo que durante los últimos 2 años había estado viviendo en un infierno de remordimientos y esto debería haber mitigado la sentencia. Aunque sus palabras sonaban absurdas, Crowe continuó desempeñando su papel e insinuó que una confesión podría aliviar su sufrimiento. Mark respondió que estaba dispuesto a decir toda la verdad, pero solo después de hablar con un abogado. El detective entendió que ningún abogado permitiría que un cliente confesara un crimen en ausencia de pruebas, por lo que se lo contó con franqueza al sospechoso y agregó que en ese caso, los padres de Kelly nunca sabrían qué le sucedió a su hija y si sufrió durante mucho tiempo antes de su muerte. A esto, respondió Mark, la niña no sufrió, porque él la estranguló. El hombre se apresuró a asegurar que no la tocó sexualmente. Según él, esa noche Kelly fue en bicicleta a su apartamento y pidió jugar con su hijo de 1 año y medio. Mark la llevó adentro, llevando el triciclo a la cocina, porque entendía que Judy no aprobaría la presencia de su hija en su casa. La niña subió a la habitación del niño y comenzó a jugar con él. Unos 10 minutos después, el hombre escuchó a la madre de Kelly salir a la calle y llamar a su hija. Asustado de que Judy hiciera un escándalo cuando se enterara de dónde estaba la niña, se acercó a los niños y estranguló a la niña con sus propias manos. Por supuesto, el detective tenía dudas sobre la veracidad de algunos de los detalles de esta historia. Sugirió que, de hecho, el propio Mark atrajo a la niña hacia él, aprovechándose de la ausencia de su esposa. Tal vez el hombre incluso logró cometer ciertos actos sexuales contra Kelly, pero cuando vio que Judy estaba buscando a su hija, tuvo miedo de que la niña lo contara todo. Además, Crowe recordó cómo la madre vio a Mark en el patio con zapatillas sin cordones y concluyó que, de hecho, el hombre las usó para estrangulamiento. De modo que este crimen no fue espontáneo. Lo más probable es que Mark estuviera pensando en ello mientras se quitaba los cordones de los zapatos. Aparentemente, el sospechoso estaba tratando de minimizar la gravedad de lo que había hecho omitiendo ciertos hechos de la historia, pero el detective lo entendió. Si empezaba a expresar sus conjeturas, Mark podría quedarse callado.
Y nunca decir dónde puso el cuerpo. Así que Cross siguió escuchando, fingiendo creer lo que escuchaba. Después de cometer el acto, Mark llevó el cuerpo de Kelly a la cocina y lo dejó en el suelo, mientras él mismo, tomando a su hijo, salía, para que los testigos vieran. Desde el patio, el hombre continuó escuchando a Judy llamando a su hija, por lo que deliberadamente llamó su atención, fingiendo ser inocente. Cuando la mujer fue a buscar a Kelly a otro lugar, el delincuente regresó a su casa, metió el cuerpo en un cesto de ropa sucia, lo cubrió con ropa y, unos minutos después, lo llevó a su automóvil, metiéndolo en el maletero. En ese momento, ya había muchas personas alrededor ayudando a la madre de la niña, pero todos estaban tan absortos en la búsqueda que nadie le prestó atención. Llevando a su hijo pequeño con él, Mark condujo su propio automóvil hasta la empresa donde tenía un trabajo a tiempo parcial como guardia de seguridad. Una vez allí, primero colocó la canasta con el cuerpo cerca de la puerta trasera, luego condujo alrededor del edificio y entró por la entrada central. Como el asesino no estaba de servicio, explicó a sus colegas que había olvidado algunas cosas necesarias en el trabajo. No vieron nada extraño en esto, así que llegó a la puerta trasera sin obstáculos y la abrió desde adentro. Mark sacó la cesta y la arrastró hasta un enorme tanque que contenía más de 100.000 litros de refrigerante. Al abrir la escotilla superior, el asesino arrojó el cuerpo adentro, atando un objeto metálico que encontró cerca de él. Antes de hacer esto, Mark le quitó la ropa a Kelly, pero admitió que no le quitó los aretes. Después de deshacerse del cuerpo, el hombre regresó a su casa y fingió ayudar a sus vecinos a buscar a la niña. Como vemos, el delincuente logró sacar a la niña muerta del complejo residencial antes de que llegara la policía y nadie sospechó nada. Resumiendo lo que se dijo, Mark expresó arrepentimiento por lo que había hecho, diciendo que no debería haberlo hecho. Habiendo recibido esta información, el detective Crow pagó el almuerzo. Mark le dejó a la camarera una propina de $2 y el sospechoso lo acompañó a la estación de policía sin resistencia, donde fue arrestado por cargos de asesinato. Aunque el abogado trató de impugnar su testimonio, no se concretó, ya que el detective no utilizó métodos ilegales de influencia. Los agentes de la ley acudieron inmediatamente al lugar de trabajo de Mark y abrieron el tanque que él indicó. El cuerpo de la niña seguía allí. Pero debido al alto grado de descomposición, los expertos forenses nunca pudieron establecer la causa exacta de la muerte. Sin embargo, la identidad de Kelly fue confirmada oficialmente y su madre finalmente tuvo la oportunidad de enterrar a su hija. En la corte, Mark se declaró culpable y recibió los mismos 25 años de prisión que el detective Crow había mencionado. La defensa logró mitigar la sentencia para el acusado al concluir un acuerdo de culpabilidad con la investigación. Mark fue absuelto del cargo de secuestro, dejando solo el castigo por asesinato. Pero la historia de Mark no terminó ahí. En 2010, la policía volvió a un caso de 1988 del brutal asesinato de una anciana, Viola Manville, de 74 años. Que fueron a dar un paseo por los suburbios de Rochester. Entre los sospechosos estaba Mark Christie, de 16 años, pero en ese momento pasó con éxito una prueba de detector de mentiras. Por lo tanto, un hombre llamado Frank Sterling fue condenado por este crimen. Al principio, negó su participación, pero después de un interrogatorio que duró toda la noche, confesó. Una vez tras las rejas, Sterling comenzó a impugnar el veredicto, alegando que la policía le había arrancado una confesión a golpes cuando estaba en un estado de completo agotamiento y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Frank no pudo demostrar su inocencia hasta que en 2010, los investigadores reabrieron la investigación y enviaron pruebas físicas para pruebas de ADN. Resultó que el material biológico de la escena del crimen no pertenecía a Sterling, sino que coincidía completamente con el perfil genético de otro prisionero, a saber, Mark Christie. En 2011, confesó el asesinato de Viola, pero no expresó ningún remordimiento y no explicó sus motivos.
Como resultado, después de 19 años tras las rejas, Frank Sterling finalmente fue liberado y recibió más de 10 millones de pesos en compensación, pero 3 años después, el hombre murió de un ataque al corazón a la edad de 54 años. El propio Mark Christie sigue cumpliendo su condena. Debido a los cambios en las leyes del estado de Nueva York hacia la indulgencia, pronto podría ser elegible para la libertad condicional. Vale la pena señalarlo, si la investigación en el caso Viola Manville de 1988 no se hubiera centrado en Frank Sterling y no lo hubiera obligado a difamarse a sí mismo. Mark Christie podría haber sido encarcelado antes y no habría tenido tiempo de quitarle la vida a la pequeña Kelly. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.